Y déjame decirte que lo que escuchas puede ser un gran influyente en el tipo de siervo o sierva de Dios que tú vas a ser. Si usted se considera o quiere ser un siervo de Dios que se mueva o que ministre en el Espíritu de Dios, tiene que comenzar depurando el tipo de música que escucha, porque no todas las canciones te conectan con el Espíritu. Por eso es que yo clasifico la música que se escucha muchas veces en la iglesia actualmente como dos tipos. Unas son alabanzas para provocar a Dios y otras son músicas o canciones con mensajes positivos. Le damos la gracia al Señor y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado el privilegio nuevamente de estar aquí en esta plataforma Escogido TV, y en este su programa Cerrando Brecha, esperando que Dios ministre tu hogar, tu casa, tu vida, tu matrimonio, y esté haciendo cosas poderosas en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Aquí tenemos nuevamente a nuestro hermano Emanuel. Él estará desarrollando el mensaje de la palabra y estaremos aquí conforme a la gracia y la dirección del Señor. Él con nosotros. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que pueden darse cita en esta hora y sintonizar con nosotros para escuchar este programa. Bendecimos su vida de una manera especial y esperamos que la palabra que el Señor trajo para ser ministrada en este momento sea de bendición y grata para cada uno de los que les escucha. Esperamos que el Señor por medio de ella pueda transformar mentes, quebrantar corazones y encaminarnos hacia el trayecto correcto que Él quiere en la fe. Vamos a estar asimismo dando lectura a la palabra de Dios en esta hora en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eterno Amén. Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Padre, gracias por tus palabras que han sido leídas en esta hora, en este espacio, en esta plataforma y programación, esperando que tú dirijas conforme a tu voluntad a nuestro hermano Manuel y este su servidor. Glorifícate conforme a tu santa y bendita voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a meditar la palabra de Dios unos cuantos minutos en esta tarde ya, bajo el tema que el Señor nos inspiró, el cual es el cántico que mueve a Dios. El cántico que mueve a Dios. Amén. Ese es el tema con el cual el Señor nos va a permitir ministrar la palabra en este momento. Y quiero hacer énfasis en este momento en el versículo que leímos. Aquí se trata específicamente de los cánticos que el Señor agrada. Cualquiera se pregunta, ¿qué da origen a este tema en esta hora? Luego de orar y meditar en el Señor y socializar un poco con mi hermano Oviedo aquí presente, podíamos llegar a la conclusión. Hoy en día en la sociedad se mueve un ambiente bastante diverso en cuanto a cánticos. Estos cánticos se ven propagándose en toda la sociedad, en este plano de República Dominicana y tanto en el extranjero. Esto se ve constantemente. Hemos logrado ver que música que se cantan en este país han trascendido y han llegado a otros países, y esos géneros, así como se han propagado, también han hecho daño, mucho de ellos, por el tipo de mensaje que promueven en sus letras. Hemos podido ver que muchas de esas canciones, hablando ya en el plano secular, transmiten mensajes que incitan a la juventud, específicamente a la juventud, a la morbosidad, le transmiten mensajes que promueven la sexualidad, el vulgarismo. Aparte de eso, discriminan constantemente tanto al género femenino como al masculino, porque escuchamos constantemente canciones que le viven diciendo malas palabras a otro, a componentes musicales tirándose uno con otro, lo cual para muchos parece un entretenimiento, pero de la misma manera que ellos lo hacen otros. En pocas palabras, las acciones de estos artistas que hoy en día vemos le son de ejemplo a la sociedad. Lamentablemente el joven de hoy en día absorbe ese tipo de enseñanza y acción,
y se contamina. Por eso es que vemos una sociedad tan perversa, y no solo los jóvenes son los que quedan dañados, porque también vemos muchos adultos, personas que ya han entrado en edad, que se supone que deben ser personas de respeto, que también la cantan, la promueven, ellos mismos la sintonizan, la ponen en alta voz para que los jóvenes también la escuchen y al mismo tiempo la cantan ellos, por lo tanto se hacen partícipes. Es por eso que nosotros queremos hablar en esta tarde, para hacerle entender a la juventud y a todo adulto que se considera partidario de escuchar música, que hay canciones que no son del agrado de Dios. Hay tipos de ritmo que no son del agrado de Dios, que no incitan al espíritu, sino que promueven los deseos de la carne. Incitan al ser humano a entrar en perversidad. Y esta perversidad, querido amigo, aleja al hombre de Dios, cuando se supone que lo correcto sería que nos acerquemos más y más a Dios. Donde leímos la palabra de Dios claramente nos dice que no nos embriaguemos. Dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Aquí el Señor le está dando un consejo a todo ser humano que esté escuchando este mensaje. Si usted se fija, amigo que me escucha, el ser humano, por lo general, yo soy de lo que digo, que trabaja por 3 razones en específico. La primera es para poder alimentarse, que es una necesidad básica de todo ser humano. La segunda es para poder vestirse. Y la tercera es para darse su gusto de vez en cuando. Hay personas que no viven específicamente para estas 3, viven para una. Trabajan y solamente desgastan lo que consiguen en beber. Luego tú ves que su mente no funciona de la manera correcta y terminan ejecutando acciones que son propias de una persona con problemas mentales antes que ser las acciones propias de una persona cuerda en su juicio cabal. Por lo tanto, la palabra de Dios en este momento empieza dándote un consejo, amigo que escuchas. No te embriagues. No te embriagues. Primero, en vez de tú hacer eso, enfócate en conocer el Dios que te creó. Porque una vez que el ser humano conoce a Dios, su vida cambia. Ahora bien, después que tú conoces a Dios, hay unos pasos que tú tienes que seguir para dirigirte por el camino correcto. Y déjame decirte que lo que escuchas puede ser un gran influyente en el tipo de siervo o sierva de Dios que tú vas a ser. Si usted se considera o quiere ser un siervo de Dios que se mueva o que ministre en el Espíritu de Dios, tiene que comenzar depurando el tipo de música que escucha. Porque no todas las canciones te conectan con el Espíritu. Por eso es que yo clasifico la música que se escucha muchas veces en la iglesia actualmente como 2 tipos. Unas son alabanzas para provocar a Dios y otras son músicas o canciones con mensajes positivos. No exaltan a Dios en ningún sentido, pero no transmiten un mensaje negativo. Transmiten un mensaje que muchos jóvenes la escuchan y les puede parecer agradable. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre la música cristiana y la música secular? ¿Qué es lo que le da el sentido a la música cristiana? Hay 2 cosas que le dan un sentido, le dan el sentido a la música cristiana. Desde mi punto de vista y conforme el Señor me ha permitido entender. En primer lugar está el mensaje que transmite. La música que dice el término cristiana se supone que debe exaltar a Cristo. Amén. Por eso tiene la palabra cristiana. Cuando una canción que se supone ser cristiana no exalta la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, no se puede clasificar como cristiana. Yo la clasificaría como una canción con mensaje positivo. ¿Por qué? Porque en su protagonista ahí no es Jesucristo. No. Muchas veces canciones de esas, el protagonista no es Dios. El protagonista es el ser humano. Vemos que muchas de ellas exaltan a la superación. No es malo. Te dirigen a la superación personal, que tú puedes, que esto. Y quizá en algún momento dicen que Dios está contigo. Pero si usted se fija, se centra, el protagonista no fue Dios. Él es un personaje secundario en esa canción. Porque solamente dice, Dios está contigo. Tú puedes, avanza esto. Cuando Dios es el protagonista, como en los cánticos de antes. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar que le perseguía. Canciones narran las hazañas del Señor. Si usted se fija y analizamos en el libro de Éxodo, cuando Moisés luchaba y ganaban bastante guerra, cuando ellos regresaban de allá para acá, en forma de adoración a Dios, ellos comenzaban a componer canciones que eran alabanza a Dios. El Señor nos entregó, el Señor esto, el Señor, pero eran exaltando a Dios. Cánticos espirituales. Cánticos espirituales. Pero hoy en día, muchas de las canciones que escuchamos
de una u otra manera nos hace mover la cabeza. Porque ese es el segundo factor, el ritmo de la música. O sea, son músicas que tienen sonido, pero no tienen sentido. Exacto. Muchas de ellas, al no exaltar a Dios, yo respeto la opinión de cada quien. Pero una canción que no me exalta a Dios y que no hace que mi espíritu se conecte con el Padre, yo no la puedo clasificar como algo cristiano cuando no me están mostrando nada de Cristo. Por eso yo digo, es una canción con un mensaje positivo. No juzgo al quien la escuche, porque quizá es una canción que la compuso un siervo o una sierva de Dios, porque se da el caso. Hay personas que sirviéndole a Dios cantan canciones con un mensaje positivo dedicado a su propia pareja, que resaltan cualidades positivas como el amor, el afecto, el perdón. No son canciones negativas. Sin embargo, para llamarse cristiana, deben adorar, exaltar el nombre de Jesucristo. Ahora, en mi suposición, yo lo que sí creo, que hay gente que escriben inspirado por el Espíritu Santo. Exacto. Hay personas, o sea, Sí. de tanto que hay, que escriben música con su sonido, su letra, porque hay sonidos de música cristiana que se parecen a la música secular. No, o sea, es como que tienen la misma pista. Sí. Bien, pero yo creo que lo que le da el significado a esa música cristiana es el Espíritu Santo. Exacto. Que es lo que principalmente el ser humano debe de buscar. Cuando usted busca la dirección del Espíritu, todo fluye de una manera diferente. Yo he visto personas ser quebrantadas con una alabanza, tocadas fuertemente por medio de una alabanza. Porque cuando tú te preocupas en exaltar a Dios, tú no tienes que preocuparte por atraer al público con algo diferente. Porque hoy en día tenemos que tratar de llamar a nuestros jóvenes con lo que a ellos les gusta. Porque nos falta profundizar en el Espíritu. Cuando uno profundiza en el Espíritu mismo se encarga de convencerlos. El Espíritu mismo hace que ellos vengan. Y no importa qué tipo de alabanza usted esté cantando, puede ser la más pasiva del mundo y vienen. Usted se preguntará, ¿qué ejemplo tú tienes? Bueno, en una ocasión, en un culto que se celebró en la iglesia donde yo me congrego, yo recuerdo que los jóvenes un día estábamos unánimes a una. Propusimos orar en la madrugada por el servicio del sábado, que era Sociedad de Jóvenes. Y en el momento en que nosotros decidimos hacer eso, tomamos una madrugada ferviente clamando a Dios: Señor, tú eres el invitado por excelencia, Espíritu Santo, este culto es para ti, entonces tú tienes que darte cita. Yo creo que tú te pases en ese altar, cítate ahí, ese es tuyo. Hoy nosotros vamos a decir, pero el protagonista eres tú eres invitado por excelencia. Cuando llegó la noche de ese sábado, nosotros oramos en la madrugada del viernes, bueno, madrugada del mismo sábado, y cuando llegó la noche de ese sábado, que comenzamos ese servicio, desde el culto del altar el ambiente de Dios se comenzó a sentir. Una atmósfera que uno mismo no se la creía. Y nosotros estábamos haciendo algo fuera de serie, no. Estábamos cantando los mismos himnos antiguos, lo que hoy en día a muchos jóvenes les parecen aburridos y a muchas personas les parecen anticuados. Eso es lo que estábamos cantando. No, y déjame decirte, yo también creo eso lo que tú dices, porque nosotros hacíamos, cuando yo me congregaba aquí en Jaina, nosotros hacíamos lo mismo, hacíamos mañanita, hacíamos vigilia de amanecida, como tanto vigilia de 9 a 12 de la noche. Y específicamente las mañanitas las hacíamos para que el culto juvenil Dios se manifestara. O sea, para que la presencia de Dios arropara a la juventud de ese tiempo. Uh-huh. Entonces, yo creo que todo lo que tú haces queriendo agradar a Dios por encima de los hombres, Dios te va a dar un buen respaldo. Así es. Dios va a estar ahí contigo y te va a decir presente. Eso es y así. Ese es lo que queremos plasmar en estos tiempos, de que lo que vivimos ayer lo sigamos viviendo hoy. Amén. Amén. Ciertamente, porque fíjese en algo, en esa actividad que se hizo ese día, nosotros no se llegó a predicar, porque solo con las alabanzas el Señor hizo lo que iba a hacer. A tal punto que recuerdo que esa noche entró un joven y pasó solo por el pasillo de la iglesia sin que nadie lo detenga y se tiró frente al altar. Solo escuchando alabanza. Cuando todo el que estuvo ahí vio eso, como ese joven entró, abrió la puerta de la galería, entró derecho y se arrodilló y comenzó a llorar. El Espíritu Santo comenzó a tocar gente ahí fuertemente. Ahí Gloria fue a que Dios. hubo un verdadero derramamiento. Porque Dios se movió en medio de ese cántico, esa alabanza. Entonces, hay que saber clasificar cuáles son los cánticos que provocan que Dios se mueva y haga algo en la vida de alguien. No son las canciones que tienen más ritmo.
No son las canciones que tienen la letra que provoca o llama la atención de los jóvenes. Son las canciones que exaltan el nombre de Dios, manifiestan su poderío y esas son las que convencen. Ahora, en este tiempo, ¿cómo podemos identificar que una alabanza, una adoración es inspirada por el Espíritu Santo? Bueno, hay más de una forma. La primera es procurar tener el discernimiento de espíritu. El apóstol Pablo dijo: de ahora no conozco a nadie según la carne, sino conforme a lo que me revela el Espíritu. Poca palabra, el Espíritu mismo te hace entender qué cosas son buenas, porque uno escudriña y clasifica. Si el Espíritu Santo no te hace sentir, si esa canción que tú estás escuchando no te hace sentir una conexión con el Espíritu Santo, entonces descártala. Exacto. Porque si no te mueve, no sientes que tu espíritu se quebranta con ella, entonces esa canción, algo hay. Aunque se puede dar otro caso. Hay ocasiones que quizá la canción sí sea inspirada por Dios, pero no es una situación que te esté pasando y tú no sientas que conecte con ella. Pero quizá otra persona que sienta la situación conecta con esa canción. Es como cuando tú estás predicando en una congregación, hay un mensaje que tú predicas que llega a alguien, pero a veces no quebrante la vida de todos los que están ahí. Porque ese mensaje, cuando viene a ver específicamente, Dios lo tenía para esa persona. Y como quiera, ese mensaje es de Dios. Entonces, a veces pasa eso con algunas canciones. Hay canciones con las que yo no conecto, ni por su ritmo ni por su letra. Por lo tanto, yo simplemente no la tacho como mala, pero no la pongo en mi repertorio. Yo sé cuáles me hacen sentir conexión, coinonía con Dios, y esa mantengo. Todo aquello que te haga sentir conectado con el Padre, reténlo. Porque ¿qué buscamos nosotros al final de cuentas? Mantener una conexión con Él. Y hay que reconocer que la música, las canciones, los cánticos son un factor importante. Recordamos que la palabra de Dios enseña que Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza. ¿De quién? De su pueblo. Y específicamente si el pueblo se manifiesta o se mueve por medio de la santidad, entonces el Señor se manifiesta de una manera distinta. Por lo tanto, si queremos que el Espíritu Santo haga una obra en todo aquel que le cree, necesitamos comenzar depurando lo que escuchamos. Lo que escuchamos, porque eso que escuchamos crea efectos en nuestra mente, pensamientos que luego pasan en nuestro corazón y terminan manifestándose a través de nuestra boca. Si lo que escuchamos promueve cosas negativas, lamentablemente de nuestro corazón van a salir cosas negativas. Es como yo le decía a unos estudiantes en una ocasión, que cada uno debe saber clasificar lo que escucha en el momento que lo escucha. Porque hay cánticos que si tú estás en una situación de depresión y tristeza y tú te pones a escucharlo, tú te vas a hundir más. Por eso la palabra de Dios aconseja que el que esté triste, que haga ¿qué? Oración. Y el que esté alegre, que haga ¿qué? Cante alabanza. En un momento de depresión, de tristeza, amigo, usted no puede escuchar canciones de Juan Luis Guerra. Eso no le sirve. Busque cánticos que salten a Dios. Clasifique, amigo, usted que no le sirve a Dios. En vez de usted hundirse en la depresión, escuchando canciones de aventura, escuchando canciones de Chayanne y toda esa gente, busque un cántico que salte a Dios, el que verdaderamente entiende tu situación. Y así tu vida va a comenzar a cambiar. Porque lo que tú tienes que procurar para que haya un cambio es provocar que Dios se mueva en ti. Y para eso tienes que saber qué cánticos provocan a Dios. Vamos a seguir entonces en otro segmento. Y sabiendo, ya casi concluyendo, que la mayoría de música, de esas que tal vez puedan escuchar ciertos creyentes, pueden ser música no grata en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Porque hay músicas que no te llevan a la presencia de Dios. Hay músicas que no te hacen sentir nada, que lo que te dejan es hueco y vacío. Pero por eso estamos hablando el tema en cuanto a lo que es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y lo que es inspirado por la mano de un hombre. Exacto. O sea que la idea es que nosotros sepamos clasificar entre la música de ayer y la música de hoy. Así que esperando que el Señor nos siga dirigiendo cada día y que su mano, su Espíritu Santo nos siga dirigiendo para traer cosas nuevas y diferentes y seguir innovando en esta plataforma Escogido TV
y en este su programa Cerrando Brecha, y con nuestro hermano Emanuel y su hermano Antonio. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.